seguramente usted cuando abre los periódicos lee permanentemente que hay un enredo tremendo en la región de Rancagua, ¿no? Que algo está pasando, que a raíz de la suspensión de unos jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua se armó un quilombo tremendamente importante que tiene, enfrentados a el fiscal Sergio Moya y al fiscal Emiliano Arias. El fiscal Moya, que es subalterno del fiscal regional Arias, lo acusa de una serie de irregularidades, ¿no? En este minuto, de hecho, está compareciendo frente a la justicia, frente al fiscal regional de Magallanes, que fue instruido por el fiscal Abbott para investigar a Emiliano Arias. ¿Entendió algo? Seguramente no lo entiende tan bien. De este caso que remece a la justicia en Chile y otros más, conversamos con un viejo amigo de la casa, que está de vuelta. La verdad, póngame la de rock and roll, porque viene la franja de Daza nuevamente, señoras y señores. Mauricio Daza, el penalista, está en cadena nacional. ¿Cómo está usted? Acá andamos. Inextinguible. Inextinguible, incombustible. Obviamente, incombustible. Mire, partí con ese que parecía un trabalenguas por completo para muchas personas que lo ven en los diarios y no entienden mucho qué está pasando en Rancagua, que parece ser como el depositario de tantos males hoy por hoy, ¿no? Es muy raro lo que pasa en Rancagua, es muy impresentable lo que está ocurriendo en la región de O'Higgins. Se entiende poco, salvo de que hay algo muy turbio ahí en Rancagua. Sentémonos a ver si podemos dar con ello, ¿no? Por lo menos acercarnos a eso que tiene de cabeza a la justicia en Chile, desde el jefe del Ministerio Público, que es el fiscal Abbott, las Cortes Supremas, todas las de nuestro país. Esto dio para reunión de fiscales, para ver de qué tamaño era esta crisis. Hace algunos días vimos que se juntaron varios de ellos con el fiscal Abbott. Bueno, ¿qué está pasando en Rancagua? Y expliquemos, quizás partamos por qué está siendo investigado el fiscal Emiliano Arias. A ver, esto tiene varias partes, ¿no? Sí. Y quizás lo mejor es ir en forma cronológica. A ver. ¿Qué es lo que pasó en un comienzo? En el contexto de una investigación criminal que se estaba desarrollando en Rancagua, que era más bien vinculado por delitos de droga, se empezaron a descubrir antecedentes relacionados con un abogado que tendría contactos con un ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Claro. Y a partir de ahí se inició toda una indagatoria que dio como pie este desastre de Rancagua, por lo menos a nivel judicial. ¿Qué es lo que se decía? Miren, acá existen ministros de la Corte de Rancagua, los cuales tienen contactos impropios con abogados, recibirían pagos, los cuales corresponderían a coimas finalmente, y además un conjunto de otras irregularidades relativas a designaciones de familiares o personas cercanas a estos jueces, ministros de la Corte de Rancagua, en distintos puestos al interior del Poder Judicial en esa región. Entonces, ese fue el primer tema. Claro. Y esto lo llevaba Arias y lo llevaba Sergio Moya. Claro. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? En ese contexto, obviamente, estos ministros estaban muy enojados porque lo estaban investigando. Digamos que fueron suspendidos. Y además después fueron suspendidos. Pero todos estos ministros, ¿no?, que se creen todopoderosos, sobre todo cuando están jugando al borde de la ley. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? En ese contexto, el senador Letelier tuvo una reunión con Jorge Abbott. Claro. Y en esa reunión, bueno, que obviamente ha dado pie a varias conjeturas, lo que se habría dicho por parte del senador Letelier es que él estaba, entre comillas, muy preocupado por esta disputa entre el Ministerio Público de O'Higgins y estos ministros a partir de esta investigación. Claro. Después se conoció esta fotografía en la que aparecía el senador junto a estos jueces suspendidos, ¿no? Exacto. Entonces, a partir de eso, sacaron a Arias del caso. O sea, Abbott recogió en cierta medida esta, entre comillas, preocupación del senador Letelier. Y entonces se siguió con la investigación. Ahora, ahí va el tema del Poder Judicial, donde además la Corte Suprema designó una ministra para investigar no los delitos que está siendo investigado por él, por la Fiscalía, sino infracciones administrativas, ¿no? Entonces puso a la ministra Maggi para revisar qué es lo que estaba pasando también por esa área. Entonces hay una investigación penal en contra de los ministros y una investigación, entre comillas, administrativa. Claro. Bueno, pero sorpresivamente en un determinado punto, resulta que el fiscal Moya coloca una denuncia en contra del fiscal Emiliano Arias, que es el fiscal regional, su jefe de O'Higgins, claro. O sea, de hecho, el que nombra a Moya como fiscal jefe en O'Higgins, o en el puesto, era Arias. Y los dos trabajaban juntos en este mismo caso. Bueno, muy sorpresivo, que es lo que dice finalmente Moya. Dice, mire, ¿sabe qué?
Acá el fiscal Arias, en el caso Cabal, respecto a un síndico Chadwick, actuó de manera, claro, absolutamente, digamos, poco transparente, porque ellos también llevaban juntos esa investigación. Arias y Moya, el tema Cabal. Y Arias le habría dicho, mire, ¿sabe qué? Acá dejemos a Chadwick afuera, porque en el fondo esto puede afectar a la moneda, porque obviamente este Chadwick es como un lote de otros Chadwick que están todos vinculados con el gran Chadwick que está en la moneda, ¿no? Obviamente, del interior. Esto además se sumaba a denuncias relativas a también una investigación respecto de ciertas defraudaciones vinculadas a un teatro en la municipalidad de Rancagua. Que tenían complicado al alcalde Soto. Claro, entonces también habría habido ahí algún tipo de intervención. Claro. Y bueno, y un conjunto de otras actuaciones que eran poco decorosas, para decirlo, digamos, derechamente. Claro. Pero finalmente esto dio pie a una causa penal. Claro. Y además una causa administrativa. Entonces, se le está investigando por parte del Ministerio Público a Arias por las faltas que él podría haber incurrido, que no son constitutivas de delitos, pero además hay un fiscal que lo está investigando como imputado de delitos. Claro. Tal cual. Y de hecho el día de hoy, la gente que nos está escuchando probablemente se enteró que fue a declarar a Arias como imputado, tal cual, ¿no? Ante un fiscal del Ministerio Público para dar su versión de los hechos. Exactamente. Ese es básicamente el tema que está ocurriendo en Rancagua. Y todo esto obviamente en un ambiente muy enrarecido donde no hay una claridad específica en relación a quiénes están involucrados. Lo que supimos en horas de esta tarde es que en el marco de la comparecencia del fiscal Arias ante el fiscal regional de Magallanes, mandatado por el fiscal Abbott para investigar a el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, habría planteado que Sergio Moya, quien lo acusa de los delitos que usted acaba de especificar, estaba vinculado a la operación Huracán a raíz de un correo que tenía en su poder Emiliano Arias, lo que enrarece mucho más y le suma pelos a esta sopa, ¿no? Mira, la verdad que acá nadie es santo, nadie, digamos, está impoluto. ¿Por qué? Porque Moya, que ahora aparece haciendo la denuncia, resulta que a él también lo están investigando. A ver, perfilemos un poquito al fiscal Moya. El fiscal Moya lo están investigando por un conjunto de denuncias relativas a reuniones impropias, entre comillas impropias, que habría tenido con el ex general director de Carabineros Bruno Villalobos y con el ex general Blue. Claro. Y esto en el contexto de la investigación que ellos están siendo sujetos por un delito que es muy grave, que se relaciona con esta suerte de asociación ilícita, ¿no? Este complot que operó en la región de la Araucanía para montar pruebas, inventar medios de prueba para los efectos de poder inculpar a determinadas personas de manera artificial. Y ahí está la operación Huracán. ¿Te acuerdas que estaba este señor Smith, el denominado profesor? El de este software, ¿no? El de software mágico. Era un genio, porque ni el FBI lo había logrado. Bueno, este señor, ¿no? En algún lugar de la Araucanía había logrado superar a todos los grandes centros de investigación tecnológica y haber hecho este software. Eso es lo que él decía, ¿no? Entonces, en el contexto de Operación Huracán, están imputados Bruno Villalobos y está imputado el general Blue. Tal es la gravedad de los hechos que el general Blue, que era un general importante, director de la Dirección de Inteligencia de Carabineros, hoy día está en prisión preventiva. Exactamente. Entonces, estamos hablando de hechos que son muy graves. Bueno, cuando estalla todo este tema, ¿a quién llaman estos señores? Al fiscal Sergio Moya. Se reúnen en su casa, según la imputación, y habrían hablado acerca del caso, lo que obviamente no es propio de un fiscal en ejercicio, respecto además de una investigación que se está desarrollando por otra unidad de la Fiscalía, en contra de los que están imputados, ¿no? Y aparecen responsables de la operación Huracán. Entonces, este es el fiscal Moya que aparece mágicamente ahora denunciando a Arias, pero no lo denuncia así nomás, porque también aparecen correos electrónicos que dan fe, en cierta medida, o hacen más bien verosímil, en un principio, la imputación que se hace en contra de Arias. Exactamente, lo que dice Arias en el día de hoy, y que sería el contenido de este correo del cual te hablo, es que habría sugerido Moya en algún momento que no interviniera la PDI en esta investigación porque se habrían dado cuenta tempranamente
a través de sus brigadas de delitos cibernéticos y todos esos departamentos, digamos, que los WhatsApp no se pueden intervenir, que acuérdate que fue cómo se destapó la operación Huracán y la imputación de pruebas, ¿no? El montaje de pruebas. Exactamente. Es una cosa tremendamente. Oye, pero además, que está en desarrollo todavía. Es que lo que pasa es que es tal la falta de credibilidad al interior del Ministerio Público que, te insisto, acá nadie está con las manos limpias, por lo menos de imputaciones. Ajá. El fiscal Ayala, que es el fiscal de Antofagasta, que está investigando la arista administrativa en contra de Emiliano Arias, y que además, a partir de esa arista investigativa, él lo suspendieron de su labor de fiscal regional. Hoy día Arias está suspendido. Bueno, él, antes de ser abogado del Ministerio Público, fiscal, él se desempeñaba como uno de los principales abogados de Soquimich. Era abogado de SQM, uno de los principales. Y Ayala estuvo involucrado en la primera intentona para sacar a los fiscales Gajardo y Norambuena, específicamente Gajardo, del caso SQM Penta. Y ahí hubo todo un tema, digamos, de denuncia de irregularidades, que también Ayala le habría filtrado, se dijo en algún momento, antecedentes del caso a Rodrigo Peñalillo. Y te acuerdas que en algún punto Rodrigo Peñalillo, que era ministro del Interior, habría mandado un emisario a reunirse con el entonces director del Servicio de Impuestos Internos y el jefe, digamos, jurídico de ese servicio en el Ministerio de Hacienda. Entonces, esa reunión era básicamente para decir, ¿sabe qué? Gente del Servicio de Impuestos Internos no le entreguen ningún papel de SQM a la Fiscalía para que esto no estalle. Claro. Bueno, resulta que el emisario de Peñalillo, el entonces ministro del Interior, según lo que relatan estas personas, el exdirector Llorat del Servicio de Impuestos Internos y el ex subdirector jurídico del servicio, era ni más ni menos que Samuel Donoso. Ahora la gente se preguntará, ¿y cuál es el problema? ¿Quién es Samuel Donoso? Samuel Donoso es el abogado de Patricio Contese, que es gerente general de SQM. Viste que está todo vinculado. Qué lindo, estos son puros links, ¿no? Exacto, está lleno de links. Está todo vinculado, pero el problema es que hay un elemento común. Es la falta de credibilidad que hay en las instituciones relativas al sistema de persecución penal. Ajá. Fíjate, este escándalo de los jueces. Concentrémonos un segundo respecto de... Volvamos a Rancagua, digamos. Rancagua, Corte de Rancagua. ¿Ya? Este caso se descubrió por una situación accidental a partir de una investigación que estaba llevando a cabo el Ministerio Público. Entonces la pregunta que uno se hace, oye, pero ¿el Poder Judicial acaso no tiene un sistema de prevención, de control y sanción de irregularidades? Porque acá se está hablando de una red de corrupción que operó en una corte que no es tan pequeña, es una corte de mediano tamaño que queda al lado de Santiago, por lo demás importante. Acá el Poder Judicial no se dio cuenta, o sea, los mecanismos de fiscalización al interior del Poder Judicial derechamente no funcionan. En Chile, todos los escándalos de corrupción, lamentablemente, estallan y se descubren por accidente. Claro, fue así con el caso Penta también. Claro, si Hugo Bravo no se pelea con Delano y Lavín, no tendríamos caso Penta, ni SQM, ni ninguna de sus derivadas. Si acá no se hubiese descubierto a partir de una investigación penal completamente distinta, que no iba dirigida en contra de estos jueces, antecedentes que dan cuenta de una red de corrupción al interior del Poder Judicial en Rancagua, la verdad es que tampoco estaríamos en esto. Y tampoco habría estallado todas sus aristas relacionadas, como la crisis en el Ministerio Público. Acá hay un problema de fiscalización. Los órganos que se deben encargar de fiscalizar de manera habitual que no existan hechos de corrupción, en Chile derechamente no están funcionando. ¿Y por qué, abogado Daza, está brillando todo esto mucho más en el día de hoy y no hace algún tiempo atrás, no en tiempos pretéritos, cuando el sistema de control, de sanción ha sido inexistente siempre? ¿Qué está pasando en el hoy? Tiene que ver con el liderazgo del jefe del Ministerio Público, el fiscal Abbott, quien también brilla en el día de hoy a propósito de haber tenido que revertir este acuerdo, este convenio que había establecido con la conferencia episcopal, un acuerdo de colaboración mutua, digamos, para de alguna manera facilitar la comparecencia de testigos y la investigación de abusos sexuales en la iglesia chilena. Duró 6 días. Escuchó a las víctimas que le plantearon la inconveniencia de este acuerdo y de qué manera estaba dejando de lado a las víctimas para privilegiar a una institución tan manchada en el día de hoy, tan cuestionada como la conferencia episcopal. ¿De qué se trata esto? Claro, yo no responsabilizaría nada
al liderazgo de Jorge Abbott porque yo creo que derechamente no lo tiene, y esto se ha demostrado claramente en los hechos que ocurrieron durante los últimos días. Acá se llegó a un acuerdo por parte del fiscal nacional. Sí. Ese acuerdo es groseramente inconstitucional e ilegal. ¿Por qué? Porque con esta entidad, que es la Conferencia Episcopal, se establecían ciertas obligaciones del Ministerio Público que son ilegales. Lo que decía este acuerdo era que la Fiscalía debía informarles a la Conferencia Episcopal cuando se abrieran causas, y cuál era su desarrollo. Y la verdad que la ley impide expresamente el informar acerca de los estados de las causas, salvo a personas que sean víctimas directas, denunciantes, pero principalmente querellantes. La Conferencia Episcopal no va a ser querellante, ni tampoco es víctima en los casos principalmente de abuso sexual en contra de menores de edad que se han producido al interior de la Iglesia, y sobre todo la red de cubrimiento, que es lo que mantiene vigente estas causas. O sea, se comprometió a algo abiertamente ilegal. Pero además era divertido este acuerdo porque establecía un sistema de solución de controversia, como si estas fueran dos personas privadas que acuerdan un arbitraje. Dicen, mire, si hay un conflicto en la interpretación de esto, vamos a nombrar a un representante de cada parte para que se pongan de acuerdo. Esto parecía un contrato comercial, un contrato de importación de mercadería. En una entrevista en el día de hoy, el fiscal Abbott justamente plantea que llevaba mucho tiempo fraguando este acuerdo. No es que haya sido de un día para otro, sino que llevaba, él mismo plantea, meses de conversaciones para finalmente establecer el articulado que tú de alguna manera dices que tenía este acuerdo. Abbott es abogado, es fiscal nacional y está en la obligación de conocer sus obligaciones, obviamente, su responsabilidad, y él no puede hacer lo que hizo. Te insisto, groseramente ilegal e inconstitucional. Ahora aparece Abbott diciendo, no, es que mi único error fue no haber escuchado a las víctimas. Sí, eso es mentira. Su error es no conocer la Constitución y las leyes y actuar en contra de ella en su cargo de fiscal nacional. Además, él dice, mire, venimos hablando hace mucho tiempo acerca de este acuerdo. ¿Con quién? ¿Estaba hablando con Enrique Correa, a quien él conoce en la época del MAPU? Es raro, porque parece que Enrique Correa además es el que está asesorando en la Conferencia Episcopal. Insisto, esto deja muchas interrogantes, pero una certeza a mi juicio. A Jorge Abbott el cargo le queda inmensamente grande, está actuando de una manera que afecta la credibilidad de la institución que dirige, y lamentablemente estamos frente a alguien que está en una lógica del siglo XX, cuando está liderando una institución que tiene que ser proyectada al siglo XXI. Y eso obviamente le va a causar mucho daño al Ministerio Público, donde hay miles de fiscales honestos que tratan de hacer su pega de manera buena, digamos, en todo Chile. Lamentablemente todo eso queda opacado por la actuación de una persona como Jorge Abbott. ¿Y qué es lo que aseguraba finalmente este convenio para los personeros de la Conferencia Episcopal? ¿Qué es lo que les visaba o les certificaba en la investigación de los casos de abuso sexual? ¿Información solamente? Que no es poco. O sea, no es poco. De partida le tenían que comunicar acerca de las causas que estaban abiertas en contra de personeros de la Iglesia Católica. Ese derecho ellos legalmente no lo tienen, ni pueden tenerlo. Este acuerdo se los garantizaba y además establecía un mecanismo de solución de controversia para el caso en el cual, por ejemplo, la Conferencia Episcopal considerase de que la Fiscalía Nacional no estaba cumpliendo con sus obligaciones. Oye, ¿y esto a cambio de qué? A cambio de información, como si esto fuera una dádiva por parte de la Iglesia Católica. La verdad que no es así. Si se necesita información para poder desentrañar hechos relativos a delitos cometidos al interior de la Iglesia, acá el acuerdo se llama ley. Es un acuerdo que como sociedad nos hemos dado. Y acá se aplica obviamente la posibilidad que el Ministerio Público solicite a los tribunales interceptaciones, incautaciones, y además pueda realizar los fiscales todas las actuaciones que se le garantizan en conformidad a las normas aplicables a todos los chilenos para poder seguir adelante investigaciones criminales. Este acuerdo era innecesario, pero te insisto, esto no fue un mero error de no escuchar a las víctimas, porque esto fue tan groseramente ilegal e inconstitucional que va mucho más allá de un simple error. Y el hecho de haber sido ilegal e inconstitucional, fundamentalmente, ¿no podría dar pie para una acusación constitucional en contra del fiscal Abbott? No, porque Abbott probablemente hace todos estos desastres a sabiendas de una sola cosa, de que él en la práctica es intocable. Porque en Chile no existe un mecanismo de acusación constitucional en contra de los fiscales, ni regionales ni fiscal nacional. De hecho, no existe ningún mecanismo de control respecto de esta figura del fiscal nacional que pueda ser ejercido por parte de la Contraloría, por parte del Parlamento, por parte de ninguna otra institución del Estado.
Abogado Daza, tomando en cuenta que usted conoce bien y más o menos tiene una idea del perfil de cada uno de los dos fiscales que están en controversia en el día de hoy, me refiero a Arias y a Moya, ¿no? Y haciendo un poco de justicia ficción, yo entiendo que es un ejercicio difícil el que le estoy pidiendo, pero más o menos por lo que usted conoce de cómo funcionan estos procesos. ¿Cómo imagina el final de esta teleserie? Que es mucho más que una turca, ¿no? Esto es tremendo. Esto da para una turca de 120 capítulos y te queda corto. Esto es una serie de Netflix. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo podría terminar? ¿O cuáles son las salidas que tiene un conflicto que involucra a dos fiscales? Claro. Lo que pasa que respecto de este conflicto Moya-Arias, sí, al comienzo cuando estalló existían como dos hipótesis, ¿no? La primera era decir, oye, ¿sabes qué? Arias finalmente era un fiscal bueno que de alguna manera cedió a las tentaciones del poder y cometió actos que son poco transparentes, de corrupción o derechamente en contra de la probidad. Esa era la primera versión. Sí. Por otra parte estaba la versión de la gente de Arias diciendo, no, esto es básicamente una suerte de persecución, es un complot donde Abbott, que siempre ha querido sacar a Arias de su cargo porque han tenido conflictos, ¿no? Donde Arias ha sido como el bueno y Abbott el malo, sobre todo en casos de corrupción y de financiamiento ilegal. Entonces está una pasada de cuenta. Y están utilizando, digamos, como el tonto útil, entre comillas, a Moya para poder lograr esto. Incluso, de hecho, Arias decía, a Moya le ofrecieron cualquier fiscalía de Chile, donde quisiera irse, si es que hacía todo esto. Esa es la segunda versión. Esa es la segunda versión, la de Arias. Yo creo que la realidad es bastante más compleja y hay un poco de todo. Es obvio que Abbott no quiere a Arias. Hay un conflicto abierto, que este es un capítulo más, y esto básicamente porque cada vez que Arias ha estado dirigiendo una causa vinculada a hechos de corrupción y ha estado a punto de poder llevar a juicio a personas vinculadas con estos hechos o ha investigado un poquito más de la cuenta, entonces lo castigan y lo sacan, ¿no? Y obviamente Arias resiente esto y hay un conflicto con Abbott. Pero también es cierto de que hay antecedentes objetivos que por lo menos avalan en un comienzo varias de las imputaciones que se están haciendo por parte de Moya. Entonces quizás una mezcla de las dos cosas, ¿no? Pero obviamente acá hay una voluntad de echar a Arias. Ahora, el problema es que Abbott por ley no puede echar a Arias, porque todo el mundo dice, no, si esta cuestión está cocinada, en el fondo este es un largo recorrido para ver cómo, digamos, crucifican finalmente a Arias y muere. No. Porque la única forma de echar a Arias es que Abbott le pida la destitución a la Corte Suprema. Pero la Corte Suprema, que es la que finalmente puede definir esta situación, requiere de un quórum que es altísimo. Son 4/7 de los miembros en ejercicio. O sea, es un número muy alto para poder obtener una destitución. Entonces parece que acá, si es que alguno no cede, si es que no se presiona a Arias para que renuncie, la verdad que vamos a tener un drama que se va a estar extendiendo durante un largo tiempo. Yo no sé cuáles van a ser los términos de convivencia que van a darse al interior del Ministerio Público. Y todo esto, te insisto, yo creo que finalmente se debe a la inexistencia de un liderazgo claro al interior del Ministerio Público, que es una institución jerarquizada. Y esto, a su vez, se debe a que el nombramiento de fiscal nacional, y sobre todo en el caso de Abbott, más que por su competencia objetiva, fue por una cuestión política. Mucha gente dice, a mi juicio con razón, de que él está ahí básicamente para poder tapar todos los casos vinculados al financiamiento ilegal. Y eso es lo que se ha visto, porque fíjate que no se ha logrado esclarecer la verdad en ninguno de estos casos, por lo menos toda la verdad, especialmente en SQM. Y en eso ha sido clave Abbott. Abogado Daza, mire, justamente me toca SQM, pero se nos va el tiempo y no vamos a alcanzar a desarrollar. Quería conocer su percepción. Quizás, a lo mejor pueden entregarme su percepción muy breve de la determinación de la Corte de Apelaciones de sobreseer a Pablo Longueira del costado delitos tributarios del caso SQM. Muy breve, sí, todavía le queda la acusación por cohecho. A ver, es culpa del Servicio de Impuestos Internos que no presenta querellas cuando hay claramente antecedentes para aquello. Obviamente hay que recordar que el señor Barraza, que fue colocado como director del Servicio de Impuestos Internos y a partir de cuya administración empezaron a pararse todas las querellas, no solamente fue nombrado por Bachelet, por algo fue ratificado por Piñera. Parece que está cumpliendo la pega. Pero esto también es culpa del Ministerio Público, porque nadie me va a decir que estos son delitos tributarios, que aquí hubo decenas de personas que mágicamente un día amanecieron y dijeron, oye, vamos a empezar a emitir
emitir boletas y facturas falsas a SQM para que ellos descuenten impuestos. No, estos fueron a campañas políticas, financiamiento. Y cuando una fiscalía seria tiene esos hechos a la vista, ¿cuál es la primera pregunta? Oye, ¿hicieron algo a cambio? Eso nunca se quiso investigar y es el gran problema de SQM. Perfecto, ya vamos a hablar, bueno, está abierta todavía el juicio, que entiendo que comienza por cohecho, ¿no? La acusación de cohecho, que es quizás la más grave, la más complicada que enfrenta Longueira. Claro, eso está vigente, nosotros somos parte en representación de la Fundación Ciudadanía Inteligente. Ciudadanía Inteligente. Ciudadanía se cambió, me parece muy bien, ¿no? Sí, claro. Y esto empieza ya a tener mayor desarrollo a partir de septiembre de este año. Vamos a ver qué es lo que pasa. Perfecto, vamos a conversar nuevamente, abogado Daza, acerca de este caso, porque yo sé que usted lo maneja al dedillo toda vez que es parte y sería bueno también tener una mirada más holística sobre este caso que tiene tantas costados, aristas, como se quiera decir, ¿no? Absolutamente, cuenten conmigo. Tengo un regalo para usted. A ver. Tengo un regalo para usted, gentileza de Penguin Random House. Gabriela Mistral, Las Renegadas, una antología de la poetisa chilena, premio Nobel, tremenda mujer, activista, feminista, para que lo disfrute y le damos las gracias por haber estado una vez más acá, volviendo con la Franja de Gaza a este programa. De Daza, perdón, dije de Gaza. Bueno, es que bueno, estoy con las noticias. Pero no es intencional, obviamente. No, por supuesto, no es intencional.